El 15 de enero de 1904, un grupo de trabajadores puso fin a la vida del hombre que dirigía uno de los proyectos agrícolas más importantes y productivos del Ecuador. Ese hombre era Manuel Julián Cobos, propietario de la Hacienda El Progreso, un complejo agrícola que durante años organizó gran parte de la vida económica y social de la región. Aunque ésta compartía muchas características con otras haciendas de la época, el entorno la volvió completamente diferente. Al operar en el archipiélago de Galápagos a casi 1000 kilómetros de la costa ecuatoriana, la hacienda terminó convirtiendo el aislamiento natural de las islas en una poderosa herramienta de control. Lo que comenzó como un ambicioso proyecto de colonización acabaría transformándose en una prisión de la que escapar era casi imposible. Para entender cómo una hacienda agrícola terminó convirtiéndose en el escenario de una rebelión, debemos retroceder varias décadas hasta el momento en que comenzó a construirse este proyecto en un territorio remoto y difícil de controlar. A mediados del siglo XIX, las Islas Galápagos no eran un territorio plenamente integrado al Estado ecuatoriano. Aunque habían sido anexadas en 1832, la distancia y las dificultades de acceso limitaban cualquier forma de control efectivo sobre el archipiélago. Para el gobierno ecuatoriano, mantener presencia en las islas se había convertido en una necesidad estratégica. Su ubicación en el Pacífico despertaba un creciente interés internacional y reforzaba la importancia de consolidar la soberanía sobre el archipiélago. En las décadas anteriores, varios intentos de colonización habían fracasado. Uno de los más conocidos fue el proyecto impulsado por José de Villamil en la isla Floriana, donde intentó establecer una colonia permanente. Sin embargo, este asentamiento comenzó a deteriorarse cuando el gobierno ecuatoriano empezó a enviar prisioneros desde el continente. El aislamiento, la escasez de recursos, la falta de control y la convivencia forzada terminaron provocando conflictos internos, sublevaciones y finalmente el abandono de la colonia. Pero esto comenzó a cambiar a inicios de la década de 1860, cuando Manuel Cobos logró establecerse en la isla San Cristóbal. A diferencia de los intentos anteriores, Cobos contaba con recursos, socios comerciales como José Monroy y José Valdizán. Además, contaba con una ventaja clave. San Cristóbal disponía de las fuentes de agua dulce más abundantes y confiables del archipiélago, una condición fundamental para sostener un asentamiento permanente. Con esas condiciones, el asentamiento finalmente logró consolidarse. En sus primeros años, la actividad económica se apoyó en el aprovechamiento de los recursos disponibles, como los cueros del ganado cimarrón, descendiente de las reses introducidas por navegantes décadas antes. Pero fue la horchilla, un líquen muy cotizado por la industria textil europea, la que terminó impulsando el crecimiento de la colonia. La horchilla podía recolectarse con pocos trabajadores y una organización relativamente simple. Sin embargo, ese equilibrio inicial se rompió con la aparición de los tintes sintéticos, que destruyeron por completo el mercado de la horchilla. Para evitar la quiebra de la empresa, Cobos se vio obligado a transformar por completo el proyecto. Así se expandió la producción de café y caña de azúcar, un proceso que alcanzó un punto decisivo en 1889 con la instalación de un ingenio azucarero de 3 pisos, equipado con maquinaria traída desde Escocia. Este giro industrial transformó por completo las necesidades de mano de obra. Las calderas de vapor debían alimentarse día y noche, y las plantaciones exigían cientos de brazos trabajando bajo un ritmo implacable que el pequeño grupo inicial de trabajadores ya no podía cubrir. Para cubrir con este requerimiento, en un primer momento, la hacienda recurrió al reclutamiento de trabajadores en el continente. Se ofrecían salarios y empleo estable para atraer personas hacia las Islas Galápagos. Bajo la promesa de una vida mejor, muchos viajaban acompañados de sus esposas e hijos. Durante esta nueva etapa, las condiciones eran más flexibles y los empleados podían regresar al continente al finalizar sus contratos. Sin embargo, a medida que crecían las exigencias del ingenio azucarero, las deudas comenzaron a convertirse en una herramienta para impedir la salida de trabajadores. Y es que viajar hasta Galápagos era costoso, y la mayoría no podía pagar por su cuenta el pasaje, los alimentos ni los suministros necesarios para llegar a la isla. La hacienda adelantaba esos gastos creando una deuda incluso antes de que el trabajador comenzara sus labores. Una vez dentro de la hacienda, saldar la deuda se volvía cada vez más difícil. Pero el crecimiento del ingenio exigía cada vez más trabajadores, y ese mecanismo dejó de ser suficiente. Fue entonces cuando la hacienda comenzó a recibir personas enviadas desde el continente mediante acuerdos con el Estado. Entre ellas había presos comunes, opositores políticos y personas detenidas bajo las leyes de vagancia. Pero los hombres no fueron los únicos enviados, aunque en menor número también llegaron mujeres deportadas desde el continente, algunas condenadas bajo las leyes de vagancia,
y otros por distintos delitos previstos en la legislación de la época. Una vez en la isla, todos pasaban a formar parte del sistema de trabajo de la hacienda. Solo un grupo reducido permanecía al margen de esa realidad. Por ejemplo, administradores, capataces y personal de confianza. Todos ellos eran encargados de organizar el trabajo, mantener el control interno y garantizar que la producción nunca se detuviera. Con el paso de los años, la hacienda continuó creciendo y también cambiando la posición de su fundador Manuel Julián Cobos, quien terminó convirtiéndose en el único propietario del Progreso, puesto que su socio José Monroy regresó al continente y le cedió su participación en el proyecto, mientras José Valdizán se trasladó a la isla Floriana para desarrollar su propia empresa agrícola, donde tiempo después moriría a manos de sus propios trabajadores. Ya con el control completo en sus manos, Cobos decidió instalarse de forma definitiva en San Cristóbal en 1879. Bajo su mando, el ritmo no era flexible. Las jornadas comenzaban a las 5 de la mañana y se extendían durante 12 horas ininterrumpidas. Las labores dependían de la urgencia del momento. La zafra para el ingenio azucarero, la recolección en las plantaciones de café o el mantenimiento de los extensos cultivos de piña y papaya que abastecían la propiedad. El incumplimiento de las normas se castigaba con palizas, latigazos y el uso del cepo. En los casos considerados graves, Cobos incluso aplicaba el destierro en islas desiertas. Camilo Casanova es el caso más documentado. Fue abandonado solo en la entonces deshabitada isla Santa Cruz. Logró sobrevivir 3 años en aislamiento total hasta ser rescatado por un buque extranjero. Pero los abusos no se detenían ahí. Para reducir aún más las posibilidades de abandonar la isla, Cobos eliminó el uso de la moneda nacional dentro de sus dominios. Introdujo su propia moneda de uso interno, el llamado sol de cuero. Estos eran vales elaborados con piel de vaca que solo podían utilizarse en la tienda de la hacienda. A este aislamiento económico se sumaba el control del transporte. Cobos era dueño de la goleta que conectaba San Cristóbal con el continente. Así, sin dinero real y sin autorización para abordar la embarcación, salir de la isla era prácticamente imposible. Con el paso de los años, el Progreso dejó de ser únicamente un lugar de trabajo. Para quienes vivían allí, la comida, los castigos y hasta la posibilidad de abandonar la isla terminaron dependiendo de la voluntad de este hombre. Pero el dominio de Cobos no se limitaba al trabajo ni a la economía de la hacienda. También alcanzaba la vida privada de quienes vivían en el Progreso. Hacia 1903, la desproporción entre hombres y mujeres era extrema. Apenas había una mujer por cada 9 hombres. Según los testimonios recogidos tras la muerte de Cobos y las actas del juicio, el propietario intervenía directamente en las relaciones personales de los trabajadores, premiando a unos y castigando a otros mediante la separación de sus familias. Con el paso del tiempo, los castigos, las deudas y la imposibilidad de abandonar la isla convencieron a varios trabajadores de que ya no existía una salida legal. Entre ellos se encontraba el mayordomo Elías Puertas, quien asumió un papel central en la organización de la conspiración. Según distintas reconstrucciones, los conspiradores intentaron primero hacer llegar una denuncia al continente. Después buscaron envenenar a Cobos con ayuda de Jaime, el cocinero de la hacienda, pero el plan nunca llegó a concretarse. Otras versiones sostienen que también se estudió incendiar los cañaverales para facilitar la fuga. Lo que sí parece indiscutible es que cuando José Prieto fue acusado de intentar incendiar una plantación de caña y condenado a recibir 500 palos, los conspiradores comprendieron que ya no podían esperar más. La decisión estaba tomada. La mañana del 15 de enero de 1904, Manuel Cobos se encontraba en su casa, preparándose para iniciar la jornada. La sentencia contra José Prieto debía cumplirse esa misma mañana. Sin embargo, los conspiradores habían decidido adelantarse. Durante días, Cobos había buscado sin éxito un revólver que había desaparecido de la hacienda. No sabía que Elías Puertas lo había encontrado y ocultado cuidadosamente. Cuando ambos se encontraron, Puertas le preguntó una última vez si pensaba mantener el castigo contra Prieto. Ante la respuesta afirmativa, sacó el arma y le disparó a quemarropa. Gravemente herido, Cobos consiguió refugiarse en su vivienda y respondió al ataque con una escopeta, alcanzando a herir a uno de los sublevados. Mientras parte del grupo se dirigía en busca de Leonardo Reina, jefe territorial del archipiélago, otros permanecieron rodeando la casa. Finalmente, Cobos intentó escapar lanzándose por una ventana, pero fue alcanzado y rematado por los sublevados. Casi al mismo tiempo, el segundo grupo llegó hasta Leonardo Reina, quien también fue ejecutado.
En cuestión de horas, la estructura de poder que había dominado la isla durante décadas comenzó a desmoronarse. Con la hacienda bajo su control, los rebeldes abrieron el almacén para repartir provisiones entre la población y quemaron los libros de cuentas, símbolo de las deudas que durante años habían mantenido sometidos a muchos trabajadores. Días después, 90 personas, entre hombres, mujeres y niños, embarcaron en la goleta Josefina Cobos con la intención de abandonar definitivamente el archipiélago. La fuga, sin embargo, duró poco. Tras varias semanas de navegación, en febrero de 1904, la embarcación fue interceptada en la costa de Colombia. Los fugitivos fueron arrestados y enviados de regreso al Ecuador. Al llegar a Guayaquil, el proceso contra los sublevados se convirtió en uno de los casos más comentados de la época. Gran parte de la prensa presentó los hechos como un acto de barbarie cometido por criminales, mientras Manuel Cobos era despedido como un pionero, un defensor de la soberanía ecuatoriana y el hombre que había transformado San Cristóbal en el proyecto agrícola más importante del archipiélago. Durante el juicio, los testimonios de trabajadores, autoridades y habitantes de la isla sacaron a la luz una realidad que durante décadas había permanecido aislada del continente. Los azotes, los destierros, el sistema de deudas y el control ejercido sobre la vida de los trabajadores pasaron a formar parte del debate público por primera vez. Finalmente, en 1906, Elías Puertas y los principales líderes de la sublevación fueron condenados a 16 años de reclusión mayor extraordinaria, la pena máxima de la época, mientras otros acusados recuperaron su libertad al considerarse las condiciones en las que habían vivido durante años. La muerte de Manuel Cobos, ocurrida el 15 de enero de 1904, también marcó el inicio del declive de la Hacienda El Progreso. Sin el hombre que había dirigido cada aspecto de la hacienda, el proyecto perdió estabilidad y nunca volvió a alcanzar el desarrollo económico que lo había convertido en el principal centro agrícola de Galápagos. Con el paso del tiempo, sus instalaciones quedaron abandonadas y hoy solo permanecen en pie como testigos de una de las etapas más controvertidas de la historia de las islas. Más de un siglo después, la figura de Manuel Cobos continúa dividiendo opiniones. Quizá esa sea la verdadera importancia de esta historia. No se trata únicamente del asesinato de un hacendado ni de una rebelión de trabajadores. Se trata de comprender cómo un proyecto que impulsó el desarrollo económico y fortaleció la presencia del Estado en Galápagos, también pudo convertirse para muchos de quienes vivieron allí en una prisión sin paredes.